El millonario descubrió lo que la niñera hacía con su hijo en silla de ruedas, y todo cambió. El sonido rítmico y autoritario de unos zapatos de cuero italiano de suela dura resonaba contra el interminable piso de mármol blanco del pasillo principal. Era un sonido seco, frío y calculado, el mismo sonido que Alejandro Valladares producía cada mañana al caminar por los pasillos de su propia empresa, el sonido del poder, de la prisa y de una intolerancia absoluta hacia cualquier cosa que se interpusiera en su camino. A sus 38 años, Alejandro no solo era un magnate de las telecomunicaciones, era un hombre que había blindado su corazón con la misma eficacia con la que protegía sus activos financieros. Su traje azul marino, cortado a la medida por los mejores sastres de Europa, no tenía ni una sola arruga, reflejando la rigidez con la que manejaba su vida desde que el destino le había arrebatado a su esposa 5 años atrás. Con el teléfono presionado contra la oreja y la mano libre gesticulando agresivamente en el aire vacío, Alejandro ladraba órdenes a su vicepresidente financiero. La fusión con la empresa asiática estaba en un punto crítico, y él no estaba dispuesto a perder ni un centavo por la incompetencia de sus abogados. «No me importa lo que diga la cláusula, Ricardo», bramó Alejandro, su voz rebotando en las paredes minimalistas decoradas con obras de arte abstracto, que costaban más de lo que una familia promedio ganaba en una década. «Quiero esa firma hoy antes del mediodía. Si ellos no aceptan el recorte del 7%, cancelamos todo». «Todo. No estoy aquí para hacer caridad. Estoy aquí para duplicar el patrimonio. Hazlo suceder o empieza a vaciar tu escritorio». Cortó la llamada con un movimiento brusco del dedo, sintiendo la tensión acumulándose en su nuca. Necesitaba café. Necesitaba esa inyección de cafeína negra y amarga que le permitía funcionar como la máquina perfecta que todos esperaban que fuera. Giró hacia la izquierda, dirigiéndose a la cocina, esperando encontrar, como siempre, el silencio impoluto y estéril de su hogar. Esperaba encontrar la cafetera de última generación lista, las superficies despejadas y tal vez, en algún lugar remoto de la casa, el sonido de los equipos médicos que mantenían a su hijo estable. Pero al empujar la puerta vaivén de la inmensa cocina, el mundo de Alejandro se detuvo en seco. No hubo silencio, no hubo esterilidad. Lo que golpeó sus sentidos fue una explosión de vida que su cerebro, acostumbrado a los gráficos bursátiles y a la soledad, tardó unos segundos en procesar. El aroma no era el del café tostado, era un olor dulce, cálido y envolvente, una mezcla de vainilla barata, azúcar glass y cera derretida que lo transportó por una fracción de segundo a una infancia que ya casi no recordaba. Alejandro se quedó congelado en el umbral de la puerta. Su mano, que aún sostenía el teléfono móvil de última generación, bajó lentamente hasta quedar inerte a su costado. Sus ojos se abrieron con una mezcla de shock, incredulidad y una extraña punzada en el pecho que no supo identificar. La escena frente a él parecía sacada de otra realidad, una que no pertenecía a la frialdad de la mansión Valladares. La cocina, bañada por la luz dorada y generosa de la mañana que entraba por los ventanales de piso a techo, brillaba de una manera diferente. No era el brillo del lujo, era el brillo de la humanidad. Allí, en el centro de ese espacio diseñado por arquitectos de renombre, estaba Mariana, la nueva empleada doméstica, esa muchacha joven de 24 años que la agencia había enviado hacía apenas 3 meses. Llevaba su uniforme azul impecable y un delantal blanco, pero lo que capturó la mirada de Alejandro fueron esos guantes de goma de un amarillo chillón que le llegaban hasta los codos. Estaba arrodillada en el suelo, sin importarle la dureza de las baldosas, ignorando cualquier protocolo de distancia entre servidumbre y patrón. Su postura no era de sumisión, sino de adoración.
y frente a ella estaba Mateo. El corazón de Alejandro dio un vuelco violento. Su hijo. El niño de 5 años que solía estar en silencio, mirando a la nada o conectado a una tablet, el niño cuya condición congénita lo había confinado a esa silla de ruedas roja que Alejandro siempre veía como un símbolo de su fracaso personal y de la tragedia de su viudez. Pero el Mateo que estaba viendo ahora no parecía un niño enfermo. Mateo tenía los puños alzados en el aire, en un gesto de victoria absoluta. Su pequeña cara pálida estaba transformada por una sonrisa tan grande, tan genuina y desbordante, que mostraba todos sus dientes de leche. Sus ojos azules, usualmente apagados, brillaban con una intensidad febril, reflejando la luz parpadeante de las velas. «Sopla fuerte, mi campeón, con todas tus fuerzas», animaba Mariana, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, sus manos enguantadas aplaudiendo con un ritmo contagioso. Sobre un pequeño taburete de plástico que desentonaba cómicamente con la isla de granito negro, reposaba un pastel pequeño. No era una tarta de pastelería francesa con adornos de oro comestible. Era un pastel casero, ligeramente inclinado, cubierto con un glaseado irregular y decorado con virutas de colores chillones. Encima, 5 velas de cera barata luchaban por mantenerse encendidas bajo la respiración emocionada del niño. Había globos atados a los reposabrazos de la silla de ruedas de Mateo, globos rojos, azules y amarillos que se mecían suavemente con los movimientos espásticos de felicidad del niño. La escena era una pintura hiperrealista de amor puro, un retablo de felicidad doméstica que Alejandro sentía como una bofetada en su rostro perfectamente afeitado. El magnate sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Durante 5 años, él había provisto a Mateo con los mejores médicos, los mejores terapeutas de Europa, las enfermeras más cualificadas y los equipos más avanzados que el dinero podía comprar. Había firmado cheques con cifras de 6 ceros sin pestañear. Y sin embargo, en 5 años jamás, ni una sola vez, había logrado arrancar de su hijo una expresión de felicidad ni remotamente parecida a la que esa muchacha de servicio, con sus guantes de fregar inodoros, había conseguido con un pastel de $5. La belleza del momento era innegable, pero para un hombre como Alejandro, cuyo control sobre su entorno era absoluto, aquello se sentía como una transgresión. Una invasión, una prueba viviente de su propia incompetencia emocional expuesta bajo la luz del sol. La risa gorgoteante de Mateo, un sonido que Alejandro había olvidado que existía, llenó la cocina. El empresario apretó el teléfono en su mano hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La sorpresa inicial comenzó a mutar rápidamente, transformándose en una armadura defensiva de ira y confusión. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevía ella a ser feliz con su hijo en su casa mientras él vivía sumergido en la oscuridad de su duelo y sus obligaciones? Se sintió un extraño en su propia cocina, un intruso en la vida de su propio hijo. Y eso, para un hombre acostumbrado a ser el dueño del universo, era imperdonable. La burbuja de magia estalló con la brutalidad de un cristal rompiéndose contra el suelo. ¿Qué significa esto? La voz de Alejandro no fue un grito, pero tuvo el peso y la frialdad de una sentencia judicial. Cortó el aire cálido de la cocina, silenciando instantáneamente la risa de Mateo y congelando la sonrisa en el rostro de Mariana. El niño bajó los brazos de inmediato, como si un resorte invisible lo hubiera empujado hacia atrás. Su cuerpo se encogió en la silla de ruedas, volviendo a esa postura defensiva y pequeña que adoptaba siempre que su padre estaba cerca. La luz en sus ojos se apagó, reemplazada por el miedo instintivo a haber hecho algo malo. Mariana se giró bruscamente, aún de rodillas.
Al ver la figura imponente de su patrón en el marco de la puerta, con su traje oscuro recortado contra la luz del pasillo, el color huyó de su rostro. Se puso de pie torpemente, casi resbalando con sus propios pies, y se alisó el delantal con las manos enguantadas, manchando ligeramente la tela blanca con el residuo amarillo de la goma, en un gesto nervioso y desesperado. «Señor Valladares», balbuceó ella, su voz temblando, bajando la mirada hacia los zapatos lustrados de él. No lo escuché llegar. Nosotros... Alejandro avanzó 3 pasos dentro de la cocina. Cada paso resonaba como un golpe de martillo. Ignoró a su hijo. No podía mirarlo. No podía soportar ver cómo la alegría se había desvanecido tan rápido por su culpa, así que, como mecanismo de defensa, enfocó toda su frustración en la empleada. Era más fácil estar enojado con ella que enfrentar el abismo que lo separaba de Mateo. «Te hice una pregunta», dijo Alejandro, deteniéndose frente a la isla de cocina, mirando con evidente desagrado el pequeño pastel colorido que parecía una mancha vulgar sobre su inmaculado granito. «¿Qué es todo este circo? Te pago para que organices fiestas infantiles en horario laboral o para que mantengas esta casa en orden». Mariana tragó saliva, sus ojos llenándose de lágrimas, no de tristeza, sino de la humillación punzante de ser regañada frente al niño que intentaba proteger. «Señor, no es una fiesta, es solo un momento». Mariana intentó mantener la compostura, su voz suave pero firme, impregnada de una dignidad que irritó aún más a Alejandro. «Estábamos celebrando...» «¿Celebrando?», la interrumpió él, soltando una risa cínica y breve, carente de humor. Miró su reloj Rolex de oro blanco, un gesto automático para enfatizar lo valioso que era su tiempo. «Son las 10 de la mañana de un martes. Yo debería estar cerrando un trato de $40 millones y en su lugar estoy aquí, viendo cómo mi empleada doméstica convierte mi cocina en una guardería barata». Alejandro señaló el pastel con un dedo acusador. «¿Y eso? ¿Tienes idea de la dieta estricta que los nutricionistas diseñaron para Mateo? ¿Sabes cuánto cuesta mantener su sistema inmunológico estable? Y tú le das...» Hizo una mueca de asco al ver el glaseado brillante. «Azúcar procesada y colorantes. ¿Estás intentando enfermarlo? ¿Es eso? ¿O simplemente eres tan irresponsable que no te importa?» «No, señor, jamás le haría daño», exclamó Mariana, dando un paso adelante instintivamente para interponerse entre la ira de Alejandro y la silla de ruedas, como una leona protegiendo a su cachorro. «Es un pastel de avena y plátanos, señor. El glaseado es de yogur natural con tintes vegetales. Lo hice yo misma anoche en mi casa, con mi dinero. No tiene azúcar, es seguro». La respuesta lo tomó por sorpresa, desarmando su argumento lógico, lo cual solo sirvió para enfurecerlo más. Odiaba perder el control de la narrativa. «¿Con tu dinero?», repitió él, arqueando una ceja con incredulidad. «¿Y esperas que te lo reembolse? ¿O esperas una propina por tu iniciativa? Déjame dejarte algo muy claro, Mariana. No te pago por tu iniciativa, te pago por tu obediencia. Te pago para que limpies el polvo, laves la ropa y te asegures de que Mateo esté limpio y seguro hasta que lleguen sus terapeutas reales. No eres su madre, no eres su amiga, eres la empleada». La palabra empleada salió de su boca como un insulto, cargada de clasismo. En el fondo, Alejandro no era un hombre malvado, era un hombre roto, pero su dolor se manifestaba como crueldad. Ver esa conexión emocional entre ellos dos le recordaba dolorosamente que él, el padre biológico, era un completo inútil en el terreno de los afectos. Mateo emitió un sonido gutural, un gemido bajo y angustiado, estirando su manita hacia Mariana. El niño quería consolarla, quería que ella dejara de llorar. Alejandro miró a su hijo por primera vez desde que entró. Vio los globos atados a la silla,
Vio la vela que se había consumido hasta la mitad, goteando cera sobre el pastel. Y entonces, una realización horrible comenzó a formarse en la periferia de su mente, pero su orgullo era demasiado grande para dejarla entrar. «Quita todo esto», ordenó Alejandro, dándose la vuelta para no tener que ver la decepción en los ojos de Mateo. «Tira ese pastel a la basura, limpia la cera y ponte a trabajar en lo que te corresponde. Si vuelvo a entrar aquí y te veo jugando en lugar de trabajando, no te molestes en volver mañana». «Pero, señor», susurró Mariana con la voz quebrada, arriesgándolo todo. «Hoy es 5 de mayo». Alejandro se detuvo en seco, con la mano ya puesta sobre la puerta para salir. 5 de mayo. La fecha flotó en el aire, pesada y acusadora. Su mente, una computadora perfecta para los negocios, buscó en su archivo de datos. 5 de mayo. Reunión con los inversores japoneses. Revisión de acciones. 5 de mayo. El estómago se le revolvió con una náusea repentina. Mateo cumplía 5 años hoy. Había olvidado el cumpleaños de su propio hijo. No solo lo había olvidado, había entrado a gritarle a la única persona en el mundo que se había acordado y que había intentado hacer que el día fuera especial. Sin embargo, la vergüenza fue tan abrumadora, tan tóxica, que Alejandro no pudo admitirla. No podía darse la vuelta, disculparse y unirse a la fiesta. Eso requeriría una humildad que él había enterrado junto con su esposa. Su ego construyó un muro instantáneo para protegerlo del dolor de su propio error. Apretó la mandíbula, tensando los músculos de su rostro hasta que dolió. No se giró. No miró atrás. «He dicho que limpies este desastre», dijo con una voz gélida y muerta, una voz que no parecía suya. «Y asegúrate de que esté listo para su terapia a las 11. No quiero excusas». Salió de la cocina, dejando que la puerta vaivén se cerrara tras él, oscilando violentamente. Ya en el pasillo, lejos de la vista de ellos, Alejandro se apoyó contra la pared fría, respirando agitadamente. Se aflojó el nudo de la corbata de seda, sintiendo que lo asfixiaba. Escuchó, amortiguado por la distancia, el sonido inconfundible de Mariana sollozando suavemente y el chirrido de las ruedas de la silla de Mateo acercándose a ella. Alejandro cerró los ojos y en la oscuridad de sus párpados vio de nuevo la sonrisa de su hijo. Esa sonrisa que él había borrado en menos de 3 minutos. Se sintió el hombre más pobre del mundo. Caminó hacia su despacho, entrando en su santuario de soledad, donde el dinero lo justificaba todo, tratando desesperadamente de convencerse de que había hecho lo correcto, de que la disciplina era necesaria, mientras su corazón gritaba que acababa de cometer el error más grande de su vida. El silencio que siguió a la partida de Alejandro no fue de paz, sino de devastación. Fue un silencio pesado, denso y sofocante, similar a la presión atmosférica que precede a una tormenta eléctrica. En la cocina, la luz del sol seguía entrando a raudales, iluminando con cruel indiferencia el escenario de la celebración interrumpida, pero la calidez se había evaporado por completo. Mariana permaneció inmóvil durante unos segundos eternos, con las manos enguantadas apretadas contra su pecho, como si intentara contener físicamente el dolor que le provocaban las palabras de su patrón. No lloraba por ella. Su orgullo era resistente, forjado en años de trabajo duro y sacrificio. Lloraba por el niño. Mateo, encogido en su silla de ruedas, había bajado la cabeza. Sus manos, que momentos antes se agitaban con entusiasmo, ahora descansaban inertes sobre sus piernas delgadas cubiertas por un pantalón de tela suave. El globo rojo atado al reposabrazos rozó su mejilla, pero él no reaccionó. La vergüenza de su padre se había transferido a él por ósmosis. Aunque solo tenía 5 años y su comprensión del mundo era limitada, entendía perfectamente el tono del rechazo.
Entendía que su risa había molestado al hombre alto y oscuro que a veces lo miraba desde las puertas, pero nunca entraba. «No pasa nada, mi amor», susurró Mariana, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos mientras se acercaba a él. Su voz temblaba, traicionando su intento de fortaleza. «Todo está bien, papá. Papá solo tiene mucho trabajo. Los hombres importantes tienen muchas preocupaciones en la cabeza, ¿sabes? No es culpa tuya. Nunca es culpa tuya». Ella comenzó a moverse, no con la alegría rítmica de antes, sino con la eficiencia mecánica de una empleada que teme por su sustento. Empezó a desatar los globos con dedos torpes. El chirrido de la goma al desatar los nudos sonó estridente en la quietud de la cocina. De repente, la puerta vaivén se abrió de nuevo. Mariana dio un salto, el pánico reflejado en sus ojos oscuros. Alejandro había regresado. No había vuelto para disculparse. Eso era evidente en la rigidez de su mandíbula y en la forma en que sus ojos barrieron la habitación con desdén. Había olvidado su teléfono móvil sobre la isla de granito, junto al frutero de diseño geométrico. Alejandro caminó hacia la isla con pasos largos y decididos. Al tomar el teléfono, su mirada cayó inevitablemente sobre el pastel. Aún estaba ahí. La vela apagada, el humo gris ya disipado, el glaseado colorido desafiando la estética monocromática de su vida. «¿Sigues mirándolo?», dijo Alejandro, su voz carente de calidez, observando cómo Mariana sostenía los globos desinflados en una mano. «Te di una orden explícita, Mariana. Dije que te deshicieras de eso». «Lo estoy haciendo, señor. Solo estaba...» «No quiero explicaciones», la cortó él, sintiendo una irritación irracional. Ver el pastel allí era como ver la evidencia de un crimen, el crimen de su propio olvido. «Tíralo, ahora, delante de mí. No quiero que esperes a que me vaya para dárselo a escondidas y arruinar su digestión». Mariana lo miró con incredulidad. «Señor, por favor. Es su cumpleaños, solo un pedazo. Le prometo que no le hará daño. Él estaba tan ilusionado». «La ilusión no nutre, Mariana. La disciplina sí», replicó Alejandro inflexible. Su crueldad era un escudo. Si cedía ahora, si mostraba debilidad, tendría que admitir que el monstruo era él, no el azúcar. «Hazlo». Con el corazón destrozado, Mariana tomó el plato con el pastel. Sus manos, protegidas por los guantes amarillos, temblaban visiblemente. Caminó hacia el cubo de basura automático de acero inoxidable. El sensor detectó su presencia y la tapa se abrió con un zumbido suave y tecnológico. Mateo, al ver lo que estaba a punto de suceder, emitió un sonido desgarrador. No fue un llanto común. Fue un gemido gutural, profundo, un intento desesperado de comunicación que brotó de su garganta bloqueada. «¡Ah! ¡No! ¡No!», intentó articular el niño, estirando su brazo derecho con un esfuerzo espástico hacia el pastel. Sus dedos se curvaron en el aire, tratando de agarrar lo inalcanzable. Alejandro observó la escena con una mezcla de impaciencia y una incomodidad visceral. Para él, esos sonidos no eran palabras, eran el recordatorio constante de la imperfección, de la tragedia médica que había definido su vida. «Basta, Mateo», dijo Alejandro con severidad, pero sin gritar, manteniendo ese tono distante de autoridad. «Deja de hacer ese ruido. Compórtate». Pero Mateo no podía comportarse según los estándares corporativos de su padre. El niño comenzó a sacudirse en la silla, golpeando el reposabrazos, la frustración de no poder hablar y la tristeza de ver su pequeño milagro a punto de ser destruido colapsando sobre él. «Señor, él quiere decirle algo», intervino Mariana, deteniendo el pastel sobre la boca del basurero. «Está tratando de hablar. Mírelo, por favor, mírelo a los ojos. No está haciendo berrinche, está sufriendo. Está sobreestimulado por tu culpa.
sentenció Alejandro, negándose a mirar los ojos azules de su hijo, esos ojos que eran idénticos a los de la mujer que había enterrado. Tira el pastel y llévalo a su cuarto para que se calme antes de que llegue el terapeuta. Es una orden. Mariana cerró los ojos, una lágrima solitaria escapó y rodó hasta su barbilla. Comprendió que insistir más solo provocaría el despido, y si la despedían, ¿quién protegería a Mateo? ¿Quién le cantaría canciones mientras limpiaba los cristales? Con un movimiento doloroso, dejó caer el pastel en el contenedor. El sonido sordo del plato de cartón y el pastel golpeando el fondo de la bolsa de basura resonó como un disparo en la cocina. La tapa se cerró automáticamente, sellando la oscuridad. Mateo soltó un sollozo ahogado y dejó caer la cabeza contra su pecho, derrotado. Ya no intentó moverse, se quedó quieto, volviéndose tan pequeño e invisible como le era posible, apagando su propia luz para no molestar más. Alejandro sintió una punzada aguda en el estómago, un ácido corrosivo que subía por su esófago. Había ganado. Su orden se había cumplido. La cocina volvía a estar en orden. Entonces, ¿por qué se sentía como si acabara de perder algo irrecuperable? ¿Por qué la imagen de su hijo rindiéndose le dolía más que cualquier pérdida financiera? No pudo soportar estar allí un segundo más. Con el teléfono en la mano, dio media vuelta y salió de la cocina con pasos rápidos, casi huyendo, dejando atrás a la mujer que lloraba en silencio y al hijo al que acababa de romper el corazón. El despacho de Alejandro Valladares estaba situado en el ala este de la mansión, lejos del ruido, lejos de la cocina y, metafóricamente, lejos de la vida misma. Era un santuario de caoba oscura, cuero genuino y tecnología de punta. Las paredes estaban forradas de estanterías con libros de leyes y economía que rara vez leía, pero que proyectaban la imagen correcta de erudición y poder. Un ventanal enorme ofrecía una vista panorámica de la ciudad, con sus rascacielos de cristal brillando bajo el sol, un recordatorio constante de su imperio. Alejandro cerró la puerta pesada tras de sí, asegurándose de que el pestillo hiciera clic. Necesitaba esa barrera física, necesitaba aislarse. Caminó hacia su escritorio, una inmensa losa de madera maciza que parecía más una fortaleza que un lugar de trabajo, y se dejó caer en su silla ejecutiva de respaldo alto. El cuero crujió bajo su peso. El aire acondicionado zumbaba con una eficiencia silenciosa, manteniendo la habitación a unos constantes y fríos 18 grados, un contraste brutal con la calidez humana que había dejado en la cocina. Colocó el teléfono sobre la mesa, la pantalla negra reflejando su propio rostro distorsionado. Se pasó las manos por la cara, frotándose los ojos con fuerza, tratando de borrar la imagen de los guantes amarillos y la silla de ruedas roja. Intentó trabajar. Encendió su monitor ultra ancho y abrió los documentos de la fusión. Las cifras bailaban ante sus ojos. 40 millones, 7%, margen de retorno, EBITDA. Conceptos que dominaba. Un idioma que hablaba con fluidez y que siempre le había dado seguridad. El dinero era lógico, el dinero no lloraba, el dinero no te miraba con ojos de decepción. Pero hoy los números no tenían sentido. Su mirada se desvió como si tuviera voluntad propia hacia el único objeto personal en todo el escritorio. Un marco de plata esterlina, colocado discretamente en una esquina, lejos de la vista de los visitantes, pero siempre en su ángulo de visión periférica. Era una fotografía de Elena. Había sido tomada un mes antes del accidente. No, un mes antes del parto. Elena estaba radiante, con un vestido de verano blanco, las manos acunando su vientre abultado, riendo hacia la cámara con esa vitalidad que la caracterizaba.
Tenía la cabeza echada hacia atrás, el cabello castaño atrapado por el viento. Estaba llena de vida, llena de promesas, llena de futuro. Alejandro tomó el marco con manos temblorosas. El cristal estaba frío. «Perdóname, Elena», susurró a la habitación vacía, su voz quebrándose en la soledad de su despacho. La memoria, siempre al acecho, lo asaltó con violencia. Recordó la noche en el hospital, los gritos, la sangre, la decisión imposible que los médicos le plantearon implícitamente cuando las complicaciones surgieron. Y luego, el silencio. El pitido continuo del monitor cardíaco que anunciaba que ella se había ido. Y en medio de ese silencio de muerte, el llanto débil de un bebé. Mateo. Durante 5 años, Alejandro había luchado contra un resentimiento oscuro y secreto que lo carcomía por dentro. Amaba a su hijo, o al menos eso se decía a sí mismo, porque era su deber. Pero cada vez que miraba a Mateo, no veía a un niño. Veía el precio que había pagado. Veía la causa de la ausencia de Elena. Él vive porque ella murió. Era el pensamiento tóxico que a veces cruzaba su mente en las noches de insomnio. Un pensamiento que enterraba bajo capas de trabajo y regalos caros. Había convertido su paternidad en una transacción financiera. Necesitaba cuidados, contrataba a las mejores enfermeras, necesitaba terapia, pagaba a los mejores especialistas. Creía que con su chequera estaba cumpliendo, creía que proveer era lo mismo que amar, pero hoy esa ilusión se había resquebrajado. Volvió a mirar la foto de Elena y luego cerró los ojos, visualizando la escena de la cocina. Vio a Mariana. Una chica que ganaba el salario mínimo, una desconocida sin lazos de sangre, dándole a Mateo lo que él, con todos sus millones, le había negado. Alegría. «Olvidé su cumpleaños, Elena», confesó en voz alta, y las palabras supieron a ceniza en su boca. «Soy un miserable. Lo olvidé por completo». De repente, su teléfono vibró sobre la mesa, sobresaltándolo. La pantalla se iluminó con una notificación del calendario, programada por su antigua secretaria hacía años, como una recurrencia automática. Recordatorio, cumpleaños de Mateo, 5 años. La ironía fue tan cruel que Alejandro sintió ganas de lanzar el teléfono contra la pared. El dispositivo le recordaba lo que su corazón había omitido. Se puso de pie, incapaz de quedarse sentado. Caminó hacia el ventanal y miró hacia abajo, a los jardines perfectamente cuidados de su propiedad. Desde allí, todo se veía pequeño, ordenado y bajo control, pero él se sentía un caos. Recordó la mirada de Mariana. No había miedo en sus ojos cuando defendió el pastel, había compasión. Y peor aún, había lástima. La empleada doméstica sentía lástima por el millonario. Ella sabía algo que él ignoraba. Ella había descifrado el código de su hijo. Ese lenguaje de gestos y miradas que para Alejandro era un enigma indescifrable. «Tu papá te ama, solo que su corazón está herido», le había dicho ella al niño. Alejandro había escuchado esa frase antes de entrar, aunque no quiso admitirlo en el momento. ¿Realmente estaba herido? ¿O estaba muerto por dentro? Se apoyó con la frente contra el cristal frío de la ventana. La imagen de Mateo intentando hablar, intentando alcanzar el pastel, se repetía en bucle en su mente. Ese sonido... no era solo ruido. Alejandro, en su soledad, comenzó a analizarlo con la frialdad de quien analiza una grabación. Había intención en ese sonido. Había un deseo desesperado de conectar, y él lo había silenciado. Lo había mandado a su cuarto como si fuera un mueble defectuoso que estorbaba en la decoración. Una lágrima solitaria, pesada y caliente, rodó por la mejilla de Alejandro, cayendo sobre la solapa de su traje de $3,000. Se la limpió con furia. Los hombres como él no lloraban.
Los hombres como él solucionaban problemas, pero este problema no se podía arreglar con una transferencia bancaria. Se giró hacia la puerta del despacho. Sabía que no podía quedarse allí escondido todo el día. Sabía que tenía que salir. Pero el miedo lo paralizaba, miedo a ver a Mateo y no saber qué decir, miedo a ver a Mariana y tener que admitir que ella tenía razón, miedo a enfrentarse a la verdad de que, en esa casa inmensa, él era el único que realmente estaba discapacitado emocionalmente. Alejandro respiró hondo, ajustándose el nudo de la corbata, reconstruyendo su máscara de frialdad. Tenía que volver a salir. Tenía que ir a la cocina, tal vez buscar un vaso de agua, tal vez intentar encontrar una excusa para arreglar lo que había roto, aunque ni él mismo sabía por dónde empezar. Lo que no sabía era que al cruzar esa puerta de nuevo, lo que encontraría no sería sumisión, sino una revelación que cambiaría el curso de su vida para siempre. Mariana no estaba simplemente limpiando. Mariana estaba a punto de mostrarle el milagro que él se había negado a ver. El sol de la tarde comenzaba a declinar, tiñendo las paredes blancas de la mansión con tonos anaranjados y melancólicos que acentuaban la soledad del lugar. Alejandro salió de su despacho como un fantasma, con la corbata deshecha colgando alrededor de su cuello y el peso de una culpa invisible curvando sus hombros. Habían pasado 4 horas desde el incidente en la cocina. 4 horas en las que no había firmado ni un solo documento. 4 horas mirando el cursor parpadeante en su pantalla, atormentado por el eco del gemido de su hijo y la dignidad silenciosa de la empleada a la que había humillado. El hambre física, una necesidad primitiva que ni siquiera su angustia emocional podía suprimir del todo, lo empujó hacia la planta baja. Pero más fuerte que el hambre era la necesidad de reparar el daño, aunque su orgullo aún luchaba contra la idea de pedir perdón a una subordinada. Bajó la escalera principal con pasos cautelosos, evitando hacer ruido, despojado de la arrogancia con la que había caminado esa mañana. La casa estaba en un silencio absoluto, un silencio que no era paz, sino la ausencia de vida. Al acercarse al pasillo que conectaba con el área de servicio y la cocina, escuchó un murmullo suave. Voces. Alejandro se detuvo. Su instinto le dijo que entrara y se hiciera presente, pero la cobardía lo clavó en el sitio. Se pegó a la pared, justo antes del arco de entrada a la cocina, convirtiéndose en un espía en su propio hogar. Ya lo sé, mi amor, ya lo sé. Estaba rico, ¿verdad? Aunque solo pudiste probar un poquito del glaseado con el dedo. Era la voz de Mariana. Sonaba dulce, pero había un trasfondo de agotamiento y tristeza que Alejandro nunca había notado antes. Alejandro se asomó milimétricamente. La escena que vio le estrujó el corazón. Mariana y Mateo no estaban en la mesa principal. Estaban sentados en un rincón acogedor de la cocina, cerca de la ventana del jardín. Ella estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, y Mateo estaba en su silla frente a ella. No había pastel, no había globos. Sobre un plato simple, Mariana había cortado una manzana en formas de estrellas y lunas. Papá estaba muy enojado, balbuceó Mateo, o al menos eso interpretó Alejandro de los sonidos guturales y el lenguaje de señas básico que el niño intentaba hacer con sus manos rígidas. El magnate sintió un frío helado al darse cuenta de que su hijo, a quien creía incapaz de comunicarse, estaba manteniendo una conversación fluida con la niñera. Mariana tomó una de las estrellas de manzana y se la acercó a la boca del niño. «No, mi vida. Mírame a los ojos», dijo ella con una firmeza cariñosa limpiándole una migaja de la mejilla. «Papá no estaba enojado contigo. Papá...»
Mariana hizo una pausa, buscando las palabras, y Alejandro contuvo la respiración, esperando escuchar el veneno, esperando que ella le dijera al niño que su padre era un ogro cruel. Se lo merecía. Pero lo que Mariana dijo, lo dejó sin aire. Papá tiene un corazón muy grande, Mateo, pero a veces le duele mucho. ¿Recuerdas cuando te caíste y te raspaste la rodilla y gritaste? Bueno, el corazón de papá grita así a veces porque extraña mucho a tu mamá. Cuando tiró el pastel, no fue porque no te quiera. Fue porque él quiere que estés tan fuerte y sano que se asusta con el azúcar. Él quiere protegerte, solo que a veces los papás se equivocan en cómo lo dicen. Alejandro cerró los ojos, apoyando la nuca contra la pared. Una oleada de vergüenza lo recorrió de pies a cabeza. Ella lo estaba defendiendo. Después de cómo la había tratado, después de que la amenazó con despedirla, ella estaba tejiendo una red de amor para que la imagen del padre no se rompiera en la mente del niño. Estaba traduciendo su crueldad en un idioma de amor para proteger a Mateo. «¿Papá quiere?», intentó decir Mateo, sus ojos azules buscando confirmación. «Sí, papá te quiere», afirmó Mariana, sonriendo a pesar de que sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Y te voy a contar un secreto. Ese pastel, ¿sabes por qué lo compré yo? Porque papá trabaja tanto para comprarte esta casa y tus medicinas que su cabeza está llena de números y se le olvidó dejarme el dinero de la semana. Pero no importa, porque yo tenía mis ahorros». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Recordó el mensaje del banco de hace 3 días, una notificación automática que había ignorado. Transferencia semanal a caja chica fallida. Autorización pendiente. Había estado tan obsesionado con la fusión asiática que había olvidado transferir el dinero para la comida y los gastos de la casa. Mariana no solo había comprado el pastel con su propio dinero, probablemente había estado comprando la comida de los últimos días con su salario mínimo. Ella, que ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena de negocios, estaba financiando la alimentación de su hijo millonario. La disparidad moral entre él y esa mujer era abismal. Él tenía el poder, el dinero y la casa. Ella tenía la dignidad, el sacrificio y el amor. Alejandro quiso entrar, quiso arrodillarse allí mismo y pedirles perdón a los dos, pero sus pies no respondieron. El peso de su error era tan grande que sentía que si entraba ahora, rompería la poca paz que ella había logrado reconstruir con trozos de manzana. Se sintió indigno de estar en su presencia. Dio media vuelta en silencio, sintiéndose más pequeño y miserable que nunca, y se dirigió hacia el ala de seguridad de la casa. Necesitaba entender, necesitaba ver. Si Mariana había estado cubriendo sus faltas financieras y emocionales, ¿qué más había estado haciendo que él no había visto? La curiosidad se transformó en una necesidad desesperada de presenciar la verdad que sus ojos ciegos de ambición habían ignorado durante meses. La sala de seguridad era un búnker pequeño, refrigerado y oscuro, iluminado únicamente por el resplandor azulado de una pared de monitores de alta definición. Era el lugar desde donde el jefe de seguridad controlaba el perímetro de la mansión. Pero a esa hora el turno había terminado y el sistema estaba en automático. Alejandro entró y cerró la puerta, encerrándose con los fantasmas digitales de su vida. Se sentó frente a la consola principal, sus manos temblando ligeramente mientras tecleaba su código de acceso maestro. Acceso concedido. Usuario: A. Valladares. No buscaba amenazas externas, buscaba la verdad interna. Seleccionó las cámaras interiores, la sala de estar, el cuarto de juegos de Mateo y la cocina. Retrocedió el tiempo en el sistema. Quería ver los días anteriores. Quería ver qué pasaba en su casa cuando él estaba en la oficina construyendo su imperio. Lo que encontró en las grabaciones no fue el comportamiento de una empleada doméstica, fue la documentación de un milagro silencioso.
Alejandro seleccionó un archivo de hacía 2 semanas. Cámara 04. Sala de juegos. En la pantalla vio a Mateo sentado en la alfombra con el cuerpo rígido y la mirada perdida, tal como solía estar cuando las enfermeras anteriores lo cuidaban. Mariana entró en el encuadre, pero no llevaba la aspiradora o el plumero. Llevaba una guitarra vieja y desgastada que Alejandro nunca había visto. Subió el volumen del audio. La voz de Mariana llenó la pequeña sala de seguridad. Cantaba una canción folclórica, rítmica y alegre. En el video, ella no estaba simplemente cantando, estaba actuando. Bailaba alrededor de Mateo, moviendo las manos, invitándolo a imitarla. «¡Arriba esas manos, Mateo! ¡Como si quisieras tocar el cielo!», decía ella en la grabación, dejando la guitarra y tomando suavemente las muñecas del niño. Alejandro observó, hipnotizado, cómo ella comenzaba a hacer ejercicios de fisioterapia, pero disfrazados de juego, donde los terapeutas caros que él pagaba, esos hombres de bata blanca con cronómetros, forzaban los miembros de Mateo provocándole llanto. Mariana lo hacía reír. Ella convertía el doloroso estiramiento de brazos en un vuelo de avión. «Mira, señor Valladares, mire esto», susurró Alejandro para sí mismo, hablando en tercera persona, disociado por el asombro. Adelantó la grabación a la semana siguiente. Cámara 02. El pasillo. Vio a Mariana con la escoba. Estaba barriendo, pero Mateo estaba a su lado en la silla. De repente, Mariana soltó la escoba y comenzó a bailar un vals imaginario con la escoba como pareja, haciendo muecas divertidas. Mateo, en la silla, se reía tanto que su cuerpo se sacudía. Y entonces sucedió. En la pantalla granulada, Alejandro vio algo que los médicos le habían dicho que era imposible debido a la atrofia muscular espinal de Mateo. Mateo, impulsado por la emoción y el deseo de unirse al baile de Mariana, levantó ambos brazos por encima de su cabeza sin ayuda. Y no solo eso, giró el tronco hacia la izquierda, siguiendo el movimiento de ella. Alejandro pausó el video, retrocedió, lo volvió a ver. Mateo tenía movilidad, limitada, sí, pero tenía fuerza en el núcleo. Una fuerza que nadie le había reportado. «¿Por qué nadie me dijo esto?», se preguntó Alejandro, la ira mezclándose con la maravilla. Siguió buscando. Encontró videos de Mariana enseñándole a comer solo, con una paciencia infinita, limpiando cada desastre sin una queja, celebrando cada cucharada que llegaba a la boca como si fuera una victoria olímpica. Vio momentos en los que Mateo lloraba de frustración, y ella lo acunaba en sus brazos, meciéndolo durante casi 1 hora seguida, cantándole al oído hasta que se calmaba, mientras la aspiradora yacía olvidada en una esquina. Alejandro se dio cuenta de que Mariana a menudo terminaba sus labores de limpieza tarde en la noche, mucho después de su hora de salida, porque pasaba el día dedicándose a la rehabilitación de Mateo. Vio las horas en la esquina de la pantalla. 8:00 p.m., 9:30 p.m. Ella seguía allí, planchando sus camisas o fregando el suelo cuando Mateo ya dormía, para compensar el tiempo que le había robado a la casa para dárselo al niño. No estaba robando tiempo, estaba regalando vida. La última grabación que vio fue de la mañana anterior. Estaban en la cocina. Mariana estaba preparando el pastel. Mateo estaba ayudando, con la cara manchada de harina. «Mañana es tu día, campeón», le decía Mariana en el video. «Y vamos a pedir un deseo. ¿Sabes cuál?» «Pa, dijo Mateo en el video. Fue un sonido torpe, pero claro. «¿Quieres que papá esté feliz?», preguntó ella. El niño asintió vigorosamente. «Entonces, ese será nuestro deseo, que papá vea lo maravilloso que eres». Alejandro detuvo la reproducción. La pantalla se congeló en la cara esperanzada de su hijo y la sonrisa bondadosa de Mariana. El millonario se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. No fue un llanto discreto.
Fue un llanto desgarrador, feo, el sonido de una represa que se rompe después de 5 años de contención. Lloró por Elena, lloró por los años perdidos con Mateo, y lloró por la vergüenza de haber sido tan ciego. Había estado buscando la curación de su hijo en los mejores hospitales de Suiza y Estados Unidos, buscando la felicidad en fusiones empresariales, cuando la respuesta había estado todo el tiempo en su propia cocina, vistiendo un uniforme de servicio y guantes de goma amarillos. Esa mujer, a la que él apenas saludaba, a la que había tratado como un mueble más de la casa, era la madre que su hijo necesitaba. Ella había logrado lo que su dinero no pudo, devolverle las ganas de vivir a Mateo. Alejandro se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Miró los monitores una última vez. Ya no veía a una empleada, veía a la única esperanza que le quedaba a su familia. Se puso de pie. La decisión estaba tomada. No podía cambiar el pasado. No podía borrar el momento en que tiró el pastel, pero podía cambiar el futuro. Tenía que hacer algo drástico. Tenía que salir de su zona de confort, de su torre de marfil y entrar en el mundo de ellos. Pero no como el patrón que da órdenes, sino como un hombre que pide ayuda. Salió de la sala de seguridad con una determinación nueva en sus ojos. Ya no le importaba la fusión asiática. Ya no le importaba el consejo de administración. Lo único que importaba era recuperar esa sonrisa que había visto en la pantalla, y sabía exactamente lo que tenía que hacer para empezar, aunque eso significara destruir su imagen de hombre de hierro para siempre. El pasillo que conducía a la habitación de Mateo parecía más largo esa noche, como si la mansión misma se estirara para retrasar el momento inevitable. Alejandro caminaba despacio, sintiendo el peso de sus propios pasos sobre la alfombra de lana virgen. Ya no era el dueño de la casa quien marchaba, era un intruso penitente acercándose a un santuario que había profanado. La puerta de la habitación estaba entreabierta, dejando escapar una franja de luz cálida y tenue hacia la oscuridad del pasillo. Desde el interior no llegaban risas esta vez, solo el sonido suave de una respiración acompasada y el susurro de la tela al moverse. Alejandro empujó la puerta con la yema de los dedos, con una delicadeza que no había empleado en años. La habitación de Mateo era un museo de la soledad infantil, estanterías repletas de juguetes importados que nunca habían sido sacados de sus cajas, peluches gigantes que parecían centinelas mudos y tecnología de punta acumulando polvo. En el centro, sin embargo, la escena era diferente. Mateo no estaba en su cama de diseño ergonómico, estaba en su silla de ruedas frente a la ventana, mirando hacia el jardín oscuro. Mariana estaba a su lado, arrodillada, ajustando una manta sobre las piernas del niño, susurrándole palabras de consuelo para prepararlo para dormir. Al escuchar el chirrido leve de las bisagras, ambos se giraron al unísono. La reacción fue inmediata y desgarradora. Mateo se encogió visiblemente, hundiendo la cabeza entre los hombros como una tortuga que busca refugio en su caparazón. Sus manos, que descansaban relajadas sobre la manta, se tensaron en espasmos nerviosos. El miedo en sus ojos azules fue una daga directa al corazón de Alejandro. Su propio hijo le tenía terror. Mariana se puso de pie de un salto, interponiéndose instintivamente entre el padre y el hijo. Su postura era defensiva, aunque sus manos temblaban. Se alisó el uniforme, bajó la mirada, pero no se movió ni un centímetro. Estaba protegiendo al niño de lo que ella asumía que sería otro regaño, otra crítica a su gestión, otra orden fría. «Señor Valladares», empezó ella con la voz hilo de voz. Ya lo tengo listo para dormir. No hace falta que entre. Todo está en orden. Ya tiré el pastel. Ya limpié la cocina. No hay desorden». Alejandro se quedó parado en el centro de la habitación, sintiéndose gigante y torpe. Su traje de diseñador, su reloj suizo, sus zapatos italianos.
Todo le parecía ridículo en ese momento. Se sentía disfrazado de un éxito que no poseía. «No vengo a inspeccionar, Mariana», dijo Alejandro. Su voz sonó ronca, rota, desprovista de la autoridad metálica que solía usar. Mateo soltó un pequeño gemido y desvió la mirada hacia el suelo. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. La culpa era una carga física, insoportable. Miró a su hijo, realmente lo miró. No como un problema médico a resolver, sino como un ser humano pequeño y asustado que llevaba su misma sangre. Vio la fragilidad de sus hombros, la curva suave de su cuello y la barrera invisible que él mismo había construido ladrillo a ladrillo con su indiferencia. Dio un paso adelante. Mariana se tensó, preparándose para recibir el golpe verbal. Pero Alejandro no gritó. Alejandro hizo algo que ningún socio, ningún empleado y ciertamente ningún familiar lo había visto hacer jamás. El gran magnate, el hombre que nunca se inclinaba ante nadie, dobló las rodillas. Se dejó caer al suelo, sin importarle el impacto duro contra la madera, sin importarle que los pantalones de su traje de $3,000 se estiraran y se mancharan de polvo. Quedó arrodillado, reduciendo su imponente estatura hasta quedar al nivel de los ojos de Mateo, e incluso un poco más abajo. El silencio en la habitación se volvió absoluto. Mariana se llevó una mano a la boca, ahogando una exhalación de sorpresa. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver al Señor de Hielo en una postura de total vulnerabilidad. Alejandro ignoró a Mariana por un momento y clavó su mirada en Mateo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y esta vez no luchó por contenerlas. Dejó que cayeran una tras otra, trazando caminos húmedos por su rostro cansado. «Mateo», susurró. El niño, confundido por el cambio de perspectiva, giró la cabeza lentamente. Por primera vez en su vida no tenía que mirar hacia arriba para ver a su padre. Su padre estaba ahí, a su altura, en su mundo. «Perdóname», dijo Alejandro, y la palabra salió arrastrada, dolorosa. «Perdóname, hijo». Mateo parpadeó, sus labios entreabiertos. No entendía las palabras complejas de los adultos, pero entendía el tono. No había ira, había dolor, y había algo más, algo que el niño reconoció de la forma en que Mariana lo miraba. Había amor. «He sido un tonto», continuó Alejandro con la voz quebrada por el llanto. «He estado tan ciego. Pensé que darte cosas era quererte. Pensé que pagar médicos era cuidarte. Y hoy te quité tu sonrisa». Alejandro extendió una mano hacia la silla, pero la detuvo en el aire, temiendo que el niño retrocediera. La dejó flotando en el espacio entre ellos, una oferta de paz temblorosa. «No sé si puedes perdonarme, Mateo. No sé si merezco que me perdones. Pero te prometo, te juro por la memoria de tu mamá, que nunca más voy a tirar tu felicidad a la basura. Nunca más». Mariana, que observaba la escena desde un lado, sintió que el corazón se le encogía. Vio cómo la máscara del empresario caía pedazo a pedazo, revelando al hombre herido que habitaba debajo. Vio las manos de Alejandro, esas manos que firmaban contratos millonarios, temblando de miedo ante el juicio de un niño de 5 años. Mateo miró la mano de su padre. Luego miró a Mariana, buscando aprobación. Ella asintió suavemente, con los ojos húmedos, dándole permiso silencioso. Lentamente, con un esfuerzo tremendo que hizo que su bracito temblara, Mateo despegó su mano de la manta y la estiró hacia Alejandro. Sus dedos pequeños y pálidos rozaron los dedos grandes y callosos de su padre. El contacto fue eléctrico. Alejandro soltó un sollozo ahogado y, rompiendo la última barrera de protocolo, agarró la manita de su hijo y la presionó contra su mejilla húmeda, besando los nudillos diminutos con desesperación. «Gracias, gracias», repetía Alejandro, con la frente apoyada en el reposabrazos de la silla de ruedas, derrumbado ante la majestad
de la inocencia de su hijo. El momento de conexión fue intenso, pero frágil. Alejandro permaneció así unos minutos, absorbiendo la realidad de la piel de su hijo contra la suya, hasta que la incomodidad de la situación comenzó a filtrarse. Se dio cuenta de que no bastaba con llorar. El llanto aliviaba, pero no construía. Tenía que hacer algo. Tenía que demostrar que su cambio era real, no solo un estallido emocional pasajero. Se secó la cara con la manga de su saco, arruinando la tela fina sin pensarlo, y se puso de pie con dificultad. Sus rodillas crujieron. Mateo lo miraba con curiosidad, sus ojos grandes siguiendo cada movimiento, ya sin miedo, pero con una expectativa cautelosa. Alejandro miró a su alrededor, sintiendo la urgencia de compensar el desastre de la mañana. Su mente, entrenada para resolver problemas con recursos, recurrió a su viejo hábito, el materialismo. «Es tu cumpleaños», dijo Alejandro, su voz ganando un poco de fuerza, aunque todavía temblorosa. «Y arruiné tu fiesta, pero puedo arreglarlo». Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó su teléfono móvil, el último modelo disponible en el mercado, y se quitó apresuradamente el reloj de su muñeca, un cronógrafo de edición limitada que valía más que la casa de Mariana. «Mira, Mateo», dijo, acercándose de nuevo a la silla, con los objetos brillantes en las manos, ofreciéndoselos como ofrendas a un dios pequeño. «Toma esto. El reloj es brillante. Te gustan las cosas brillantes, ¿verdad? Y el teléfono, puedes ver videos, puedes jugar a lo que quieras. Es tuyo, todo es tuyo». Alejandro colocó los objetos carísimos sobre el regazo del niño, esperando ver esa sonrisa de la mañana, esperando que el valor de los regalos borrara el recuerdo del pastel barato. Pero Mateo miró el reloj frío de metal y el teléfono negro inerte. Luego miró a su padre con una expresión de profunda confusión. No los tocó, no sonrió. De hecho, hizo un gesto con la mano para apartarlos y el reloj resbaló de su regazo, cayendo sobre la alfombra con un golpe sordo. El niño emitió un sonido de desinterés y giró la cabeza hacia Mariana, estirando los brazos hacia ella, pidiendo tácitamente que volviera a jugar, que volviera a traer la magia. Los objetos de 1000 quilates no significaban nada para él, eran basura brillante. Alejandro se quedó paralizado, con las manos vacías, suspendidas en el aire. La decepción lo golpeó con fuerza. No funcionaba. Su dinero no servía aquí. En la economía del corazón de Mateo, su fortuna no tenía valor de cambio. Se sintió inútil, impotente, un fracaso total como padre. «No los quiere», murmuró Alejandro, mirando el reloj en el suelo como si fuera un artefacto alienígena. «No sé qué hacer. No sé qué quiere». Fue entonces cuando Mariana dio un paso adelante. Ya no podía quedarse al margen. Había visto la sinceridad en el dolor de Alejandro y su corazón compasivo, el mismo que la hacía cuidar a Mateo como si fuera suyo, se apiadó de ese hombre poderoso que, en realidad, era un mendigo emocional. «Señor», dijo ella suavemente, acercándose a la silla y recogiendo el reloj del suelo para dejarlo sobre una mesita. «Él no quiere sus cosas. Él no sabe lo que cuestan y no le importa». Alejandro la miró, desesperado. «Pero es lo único que tengo para darle. No sé cómo ser lo que él necesita. Tú lo viste en las cámaras, ¿verdad? Sabes que soy un desastre». «No es un desastre, señor. Es solo un padre que olvidó cómo jugar», respondió Mariana, con una sabiduría simple que desarmó a Alejandro. «Mateo no quiere un reloj. Mateo quiere que usted lo mire. Quiere que usted sea parte de su mundo, no que lo observe desde fuera». «Pero no sé cómo», confesó Alejandro, y fue la confesión más honesta de su vida. «Vi los videos. Vi lo que haces con él.
Lo haces bailar, lo haces reír, yo lo intento y él se asusta. Mis manos son torpes. No tengo tu don. Mariana negó con la cabeza, sonriendo levemente. No es un don, señor, es tiempo, es paciencia. Y sobre todo, es perder el miedo al ridículo. Usted tiene miedo de romperse si se acerca demasiado, pero él es más fuerte de lo que usted cree. Ella se acercó a un cajón y sacó algo. No era un juguete caro. Eran los globos desinflados de la mañana, los que Alejandro había ordenado tirar, pero que ella había rescatado en secreto. Mariana infló uno de color rojo, lo ató y se lo tendió a Alejandro. «Tenga», le dijo, poniéndole el globo en la mano. «No le dé un reloj, juegue con esto». Alejandro miró el globo rojo barato en su mano. Parecía absurdo. Él, Alejandro Valladares, sosteniendo un globo en medio de la noche. «¿Qué hago?», preguntó, sintiéndose como un niño perdido. «Solo láncelo suavemente hacia él y espere», instruyó Mariana, su tono cambiando de empleada a guía, a maestra. Alejandro respiró hondo. Miró a Mateo, que observaba el globo con los ojos muy abiertos, una chispa de interés encendiéndose de nuevo en su mirada. Con un movimiento torpe y rígido, Alejandro golpeó el globo suavemente hacia la silla de ruedas. El globo flotó lentamente en el aire, descendiendo hacia el niño. Mateo siguió la trayectoria con la mirada, concentrado. Y entonces, con ese esfuerzo que Alejandro había visto en el video, levantó una mano y golpeó el globo de vuelta. «¡Ah!», exclamó Mateo, una pequeña sonrisa curvando sus labios. El globo volvió hacia Alejandro. Él tuvo que moverse rápido para que no cayera al suelo, dando un paso lateral un poco brusco. Lo golpeó de nuevo hacia su hijo. «Eso es», animó Mariana. «Otra vez, señor. No deje que caiga». El juego comenzó. Un juego simple, silencioso y banal para cualquier observador externo, pero monumental para ellos. Alejandro se movía de un lado a otro. Al principio, sus movimientos eran tensos, preocupado por su traje, preocupado por su dignidad. Pero Mateo se estaba riendo. Cada vez que golpeaba el globo, soltaba una risita gorgoteante que actuaba como un bálsamo sobre las heridas de Alejandro. El calor en la habitación comenzó a subir. Alejandro sintió que el saco le estorbaba, limitaba sus movimientos. Le impedía agacharse rápido cuando Mateo lanzaba el globo bajo. Sin detener el juego, aprovechando un momento en que el globo flotaba alto, Alejandro se arrancó el saco y lo tiró al suelo, sobre el reloj olvidado. Minutos después, sintió que la corbata lo asfixiaba. Se la aflojó y se la quitó lanzándola lejos. Se desabrochó los botones del cuello y se remangó la camisa blanca impoluta hasta los codos. Ya no parecía el magnate, parecía un hombre. Parecía un padre. El sudor perla su frente. Estaba jadeando un poco, no por el esfuerzo físico, sino por la liberación de tensión. Estaba jugando. Estaba realmente jugando con su hijo por primera vez en 5 años. En un momento dado, el globo cayó al suelo entre los dos. Alejandro se lanzó para atraparlo, pero resbaló en la alfombra y cayó sentado de golpe. Se hizo un silencio tenso. Mariana contuvo el aliento, temiendo que el ego del jefe reaccionara mal. Pero entonces Mateo soltó una carcajada fuerte, sonora y cristalina, señalando a su papá sentado en el piso despeinado. Alejandro miró a su hijo riéndose de él, y en lugar de enfadarse, sintió una burbuja de alegría explotar en su pecho. Empezó a reírse también. Una risa oxidada al principio, pero que pronto se convirtió en una carcajada liberadora que se mezcló con la del niño. Mariana los observaba desde la esquina, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, limpiándolas con sus dedos desnudos, ya sin los guantes amarillos. Sabía que algo fundamental había cambiado. La barrera había caído.
El hombre rico había tenido que desnudarse de sus símbolos de poder para encontrar su verdadero tesoro. «Mariana», dijo Alejandro, aún sentado en el suelo, recuperando el aliento, mirando a la mujer con una gratitud inmensa en los ojos. «Gracias». Pero la jornada no había terminado. Alejandro miró a Mateo, que ahora brillaba de felicidad, y supo que el juego era solo el principio. Había algo más importante que debía suceder, algo que Mariana había mencionado en el video, y que él necesitaba escuchar en vivo para cerrar el ciclo de su redención. «Ven aquí, campeón», dijo Alejandro, abriendo los brazos, invitando a su hijo a salir de la silla, invitando al contacto físico total, sin barreras de látex ni de metal. Era el momento de la prueba final. La risa compartida se fue apagando poco a poco, dejando en la habitación un silencio nuevo, uno que no pesaba, sino que abrazaba. Alejandro seguía sentado en la alfombra de lana con la camisa blanca arremangada y el cabello despeinado, una imagen que habría causado un colapso en la bolsa de valores si alguien le hubiera tomado una foto en ese instante. Pero allí, bajo la luz tenue de la lámpara de noche, era simplemente un hombre recuperando el aliento después de haber corrido un maratón emocional. Mateo, aún en su silla, lo miraba con una adoración que quemaba. Sus ojos brillaban con la fatiga feliz de un niño que ha jugado hasta el límite de sus fuerzas. Mariana dio un paso adelante, rompiendo suavemente el hechizo. «Señor», dijo ella en un susurro respetuoso, mirando el reloj de pared con forma de nube. «Es tarde. Su medicina y su hora de dormir. Si se altera demasiado, le costará conciliar el sueño». La mención de la rutina médica hizo que Alejandro se tensara ligeramente. Su instinto automático fue levantarse, sacudirse el polvo y dejar que la profesional se encargara del trabajo sucio como había hecho durante 5 años. Era lo fácil, era lo seguro. Pero al mirar las piernas delgadas de su hijo cubiertas por la manta, sintió una punzada de responsabilidad feroz. Si quería ser su padre, tenía que serlo en todo, no solo en los momentos de risas y globos, tenía que serlo en la vulnerabilidad. «Yo lo haré», dijo Alejandro. Su voz sonó grave, pero decidida. Mariana lo miró con sorpresa, deteniendo sus manos que ya iban a desabrochar el cinturón de seguridad de la silla. «Señor, no es fácil», advirtió ella con delicadeza. «Hay una técnica para cargarlo sin lastimarle la espalda. Él pesa un poco más de lo que parece, y sus músculos a veces se ponen rígidos si se asusta». «Enséñame», la interrumpió él, poniéndose de pie y acercándose a la silla. Se frotó las manos, nervioso, como un cirujano antes de una operación de corazón abierto. «No me voy a ir, Mariana. Dime qué hacer, guíame». Mariana estudió el rostro de su patrón durante un segundo. Vio el miedo en sus ojos, pero también vio una determinación inquebrantable. Asintió lentamente y se colocó al otro lado de la silla. «Está bien», dijo ella, asumiendo el control de la situación con una autoridad suave. «Primero, acérquese mucho. No tenga miedo de invadir su espacio. Él necesita sentir seguridad, no distancia». Alejandro obedeció. Se inclinó sobre Mateo, sintiendo el olor a jabón de lavanda y leche tibia que emanaba del niño. Era un olor a inocencia que lo mareó. «Ponga su brazo izquierdo debajo de sus rodillas», instruyó Mariana, sus propias manos flotando cerca por si acaso, como las ruedas de entrenamiento de una bicicleta, y el derecho detrás de su espalda, sosteniendo firmemente el cuello y la cabeza. «Así». Alejandro deslizó sus brazos donde ella le indicó. Al sentir el cuerpo de su hijo, la realidad lo golpeó. Mateo era ligero, terriblemente ligero. Podía sentir la fragilidad de sus huesos a través del pijama de algodón, la delicadeza de su columna vertebral.
Esa fragilidad le provocó un terror profundo a romperlo, pero al mismo tiempo despertó un instinto protector arcaico, violento y absoluto. Ahora levántelo pegado a su pecho, no use la espalda, use las piernas, y háblele. Dígale que está seguro, ordenó Mariana. Alejandro respiró hondo, apretó los dientes y levantó a su hijo. «Te tengo, Mateo». «Te tengo, hijo», murmuró contra el cabello del niño. «Papá te tiene». Al levantarlo, Mateo emitió un pequeño gemido de sorpresa, sus brazos rígidos golpeando torpemente el pecho de Alejandro. Por un segundo, el millonario vaciló, temiendo haberlo lastimado. «Siga, siga», animó Mariana. «Abrácelo fuerte. Él necesita sentir el límite de su cuerpo para relajarse». Alejandro ajustó el agarre, presionando al niño contra su camisa de seda sudada. Y entonces ocurrió. Mateo, sintiendo la fuerza y el calor de ese cuerpo grande que siempre había visto de lejos, dejó de luchar. Su cabeza cayó sobre el hombro de Alejandro. Suspiró. Se rindió a la protección de su padre. Alejandro caminó los 3 pasos que separaban la silla de la cama como si estuviera cargando el santo grial. Cada paso fue una plegaria. Depositó a Mateo sobre el colchón con una suavidad que contradecía la brusquedad con la que solía firmar despidos. Mariana se acercó rápidamente para acomodar las almohadas y taparlo, pero Alejandro la detuvo con un gesto suave de la mano. «Déjame», pidió él. Con manos temblorosas, Alejandro desplegó la sábana y cubrió a su hijo hasta el pecho. Alisó las arrugas de la tela con una meticulosidad obsesiva. Se sentó en el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo su peso, creando una inclinación que hacía que el cuerpo de Mateo se deslizara imperceptiblemente hacia él. «¿Tiene sed?», dijo Mariana, trayendo un vaso especial con una bombilla, pajita, que estaba en la mesita de noche. «Normalmente toma agua antes de dormir». Alejandro tomó el vaso. Sus dedos grandes y fuertes, acostumbrados a sostener copas de cristal de Bohemia y plumas estilográficas, se sentían torpes con el plástico colorido. Acercó la bombilla a los labios de Mateo. El niño bebió ávidamente, sus ojos azules fijos en los de su padre por encima del borde del vaso. Alejandro sostuvo el recipiente con una paciencia infinita, inclinándolo grado a grado, fascinado por el movimiento rítmico de la garganta de su hijo al tragar. Era un acto biológico simple, alimentar, pero para Alejandro se sintió como un sacramento. Estaba nutriendo, estaba sirviendo. Cuando el agua se terminó, Alejandro dejó el vaso en la mesa y buscó en su bolsillo un pañuelo de tela fina para limpiar una gota de agua que había escapado por la comisura de los labios de Mateo. Lo hizo con una delicadeza extrema. «Gracias, Mariana», dijo Alejandro sin mirar atrás, su vista clavada en el niño. ¿Puedes dejarnos un momento?» Mariana dudó un instante. Su instinto maternal le gritaba que se quedara, que vigilara, pero su sabiduría le dijo que ese momento no le pertenecía. Era el espacio sagrado donde se estaba forjando un padre. «Estaré justo afuera de la puerta, señor». «Por cualquier cosa», dijo ella, y se retiró hacia las sombras del pasillo, dejando la puerta entreabierta, convirtiéndose en el ángel guardián invisible. La habitación quedó en penumbra, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana y la pequeña lámpara de noche que proyectaba sombras largas sobre la pared. El mundo exterior, con sus negocios, sus fusiones y sus millones, había dejado de existir. Solo existían ese hombre roto y ese niño milagro. Alejandro miró sus manos vacías sobre sus rodillas, manos que habían construido un imperio, pero que habían fallado en construir un hogar. Sintió el peso aplastante de los 5 años perdidos, 5 años de cumpleaños olvidados, de primeras palabras no escuchadas, de miedos no consolados,
Volvió a mirar a Mateo. El niño luchaba contra el sueño, parpadeando lentamente, negándose a cerrar los ojos como si temiera que al despertar su padre hubiera desaparecido de nuevo, convertido otra vez en ese fantasma de traje azul que pasaba por el pasillo. «No me voy a ir, Mateo», susurró Alejandro, leyendo el miedo en la mente de su hijo. «Estoy aquí. Me voy a quedar aquí hasta que te duermas. Y cuando despiertes, seguiré aquí». Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas, acercando su rostro al del niño. Necesitaba confesarse, no ante un sacerdote, sino ante la única víctima de su egoísmo. «Lo siento tanto». La voz de Alejandro se quebró, gruesa por las lágrimas contenidas. «Pensé que porque mamá se fue, pensé que si te amaba demasiado y te pasaba algo, yo me moriría también. Fui un cobarde, hijo. Me escondí detrás de mi trabajo porque tenía miedo de mirarte y verla a ella. Tenía miedo de quererte y perderte». Mateo no entendía todas las palabras, pero la vibración de la voz de su padre resonaba en su pecho. Estiró una mano, sus dedos torcidos buscando el rostro de Alejandro. Alejandro cerró los ojos y capturó la mano de su hijo, presionándola contra su mejilla áspera por la barba de un día. Sintió la piel suave, la temperatura febril de la vida. «Pero Mariana me enseñó hoy», continuó Alejandro, abriendo los ojos, que ahora estaban rojos e hinchados. «Me enseñó que el amor no se compra. Se hace jugando con globos, se hace limpiando mocos, se hace estando aquí. Y te juro, Mateo, te juro que voy a aprender. Voy a aprender a ser el papá que tú y Mariana me mostraron en ese video». El momento se cargó de una electricidad estática. Mateo estaba visiblemente agitado. Su respiración se aceleró. No estaba angustiado. Estaba emocionado. La cercanía física, la voz suave, la confesión de amor. Todo eso estaba activando circuitos neuronales que habían estado dormidos o bloqueados por la falta de estímulo afectivo paterno. El niño comenzó a moverse en la cama, arqueando la espalda, haciendo un esfuerzo titánico que tensó cada músculo de su pequeño cuello. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro alarmado, incorporándose. «¿Te duele algo? ¿Quieres que llame a Mariana?». Mateo negó con la cabeza frenéticamente. Sus ojos se clavaron en los de Alejandro con una intensidad que casi dolía. Abrió la boca, moviendo la lengua, intentando coordinar el aire, las cuerdas vocales y la posición de los labios. Era una lucha física contra su propia parálisis. ¡Ah! Emitió Mateo. Alejandro se congeló, recordó el video, recordó lo que Mariana le había dicho. «Él quiere que usted lo mire». «Dilo, campeón», susurró Alejandro, acercándose tanto que sus narices casi se tocaban, animándolo con una fe desesperada. «Tú puedes. Yo te escucho. Papá te escucha». Mateo cerró los ojos con fuerza, concentrando toda su energía vital, todo el amor que había acumulado en silencio durante 5 años, toda la alegría del globo rojo, toda la seguridad de los brazos fuertes que lo acababan de cargar. Tomó una bocanada de aire profunda que sonó como un silbido en la habitación silenciosa, y entonces, rompiendo la barrera del silencio, rompiendo la maldición de la distancia, la palabra salió. No fue un balbuceo, fue clara, fue fuerte, fue definitiva. Pa. El tiempo se detuvo. El universo de Alejandro Valladares implosionó y volvió a nacer en esa fracción de segundo. Esa sola palabra, 2 sílabas simples, tuvo más poder que cualquier contrato millonario que hubiera firmado en su vida. Esa palabra validó su existencia. Esa palabra lo absolvió. Alejandro soltó un grito ahogado, una mezcla de risa y llanto histérico. «¡Sí!», exclamó lanzándose hacia adelante. «Sí, mi amor, soy papá, soy papá».
Sin pensarlo, sin medir su fuerza, levantó a Mateo de la cama y lo envolvió en un abrazo feroz, enterrando su rostro en el cuello del niño. Y Mateo, desafiando a sus propios músculos atróficos, rodeó el cuello de Alejandro con sus bracitos débiles y apretó con todas sus fuerzas. Fue el abrazo del reencuentro. Dos almas que habían estado viviendo en el mismo código postal, pero en galaxias diferentes, acababan de colisionar. Alejandro lloraba sin consuelo, mojando el pijama de Mateo, sacudido por espasmos de pura emoción. Sentía el corazón de su hijo latiendo contra el suyo, un ritmo frenético de vida y esperanza. «Lo dijiste, repetía Alejandro entre sollozos. «Te escuché. Te escuché». Desde la puerta, Mariana observaba. Se tapó la boca con ambas manos para no sollozar en voz alta y romper el momento sagrado. Las lágrimas corrían por su rostro, cayendo sobre su uniforme azul. Ella había sido el puente. Ella había cuidado la semilla durante la sequía, protegiéndola del frío, esperando este preciso momento en que la lluvia finalmente llegara. Y ahora, viendo al padre y al hijo fundidos en un solo ser, sabiendo que el niño había hablado gracias al amor, sintió que su misión, su verdadera misión en esa vida, había tocado el cielo. Alejandro levantó la vista, con los ojos nublados, y vio a Mariana en la puerta. No le dijo nada. No hacían falta palabras. Su mirada era de total rendición y agradecimiento eterno. En ese momento, la jerarquía social se disolvió por completo. No había jefe ni empleada. Solo había tres seres humanos unidos por el milagro de una palabra. Mateo, agotado por el esfuerzo pero con una sonrisa de paz absoluta en su rostro, recostó la cabeza en el hombro de su padre y cerró los ojos. Ya no tenía miedo de dormir. Sabía que cuando despertara, papá seguiría ahí. Y Alejandro, sosteniendo el peso precioso de su hijo, supo que nunca más volvería a soltarlo. La vida real acababa de empezar. El pecho de Mateo subía y bajaba con un ritmo constante y profundo. El ritmo de un sueño sin pesadillas. El primero en años donde la soledad no era la compañera de cama. Alejandro permaneció allí, inclinado sobre el colchón, con la mano todavía apoyada sobre el pequeño hombro de su hijo, como si temiera que al retirar el contacto físico, la magia se evaporara y volviera a convertirse en el ejecutivo frío de esa mañana. Pasaron 10 minutos. 10 minutos de silencio sagrado, en los que Alejandro Valladares reordenó las prioridades de su universo. El contrato con los inversores asiáticos, la caída de las acciones, las llamadas perdidas de su secretaria. Todo eso se sentía ahora como ruido estático de una radio mal sintonizada. La única señal clara era el calor que emanaba de la piel de Mateo. Finalmente, con una lentitud casi dolorosa, retiró la mano. Se irguió, sintiendo cómo sus vértebras crujían, no por la edad, sino por la tensión acumulada de una vida vivida a la defensiva. Se ajustó la camisa arrugada, se pasó la mano por el cabello revuelto y se giró hacia la puerta. Mariana seguía allí. No se había movido ni un centímetro. Estaba parada en el umbral, con las manos entrelazadas sobre su delantal blanco, una figura de paciencia infinita recortada contra la penumbra del pasillo. Sus ojos, oscuros y líquidos, lo miraban no con juicio, sino con una comprensión que a Alejandro le resultaba abrumadora. Ella había sido testigo de su momento más bajo y de su momento más alto en el lapso de un solo día. Alejandro caminó hacia ella. Cada paso que daba alejándose de la cama de Mateo y acercándose a Mariana era un paso hacia una rendición necesaria. Al llegar a la puerta, Mariana hizo un amago de retroceder, bajando la cabeza en ese gesto automático de sumisión que la jerarquía social le había impuesto. «Yo iré a terminar de recoger la cocina, señor», susurró ella, intentando volverse invisible de nuevo,
intentando restaurar el orden correcto de las cosas. Mañana vendré temprano para prepararle el desayuno al niño. Y... No, la interrumpió Alejandro. No fue un no autoritario como el de la mañana, fue una súplica disfrazada de mandato. Alejandro extendió sus manos y, rompiendo el último tabú que quedaba entre ellos, tomó las manos de Mariana. Ella se tensó, sorprendida por el contacto. Sus manos eran pequeñas pero fuertes, ásperas por el detergente y el trabajo duro, un mapa topográfico de sacrificio y servicio. Alejandro sintió los callos en sus palmas y la frialdad de su piel. «No vayas a la cocina», dijo él, su voz ronca y vibrante. «No hay nada que limpiar. Lo único sucio en esta casa era mi conciencia, y tú has empezado a limpiarla hoy». «Señor, por favor». Mariana intentó retirar las manos, ruborizada, confundida por la intensidad de la mirada de su patrón. «Solo hice mi trabajo. Cuidar a Mateo es mi trabajo». «No», negó Alejandro con vehemencia, apretando suavemente sus dedos. «Tu trabajo era mantener la casa limpia y vigilar que no se hiciera daño. Lo que hiciste, lo que vi en esos videos, lo que vi hoy aquí, eso no se paga con un salario mínimo. Eso no está en ningún contrato. Tú le diste vida, tú le diste una voz». Alejandro bajó la vista hacia las manos de ella, esas manos que habían sostenido a su hijo cuando él no estaba, que habían comprado un pastel con ahorros propios cuando él, el millonario, lo había olvidado. «Esta mañana te humillé», continuó Alejandro, y la vergüenza tiñó sus palabras de amargura. «Entré en esa cocina como un tirano. Tiré tu regalo a la basura. Te dije que eras solo una empleada. Te hice llorar». «Ya está olvidado, señor», dijo ella rápidamente, con esa nobleza de los que están acostumbrados a perdonar para sobrevivir. «No para mí», replicó él, levantando la vista para clavar sus ojos en los de ella. «Necesito que me escuches, Mariana. Necesito que entiendas que no soy el dueño de esta casa. Soy solo un hombre que se perdió en el camino. Y tú has sido el faro que evitó que mi hijo y yo nos estrelláramos contra las rocas». Alejandro soltó una de sus manos y con un movimiento lento y reverente llevó la otra mano de Mariana hacia sus labios. Ella contuvo el aliento, sus ojos abriéndose desmesuradamente. El tiempo pareció detenerse en el pasillo. El gran Alejandro Valladares, el hombre que no se inclinaba ante nadie, besó el dorso de la mano de su empleada doméstica. No fue un beso romántico, no todavía. Fue un acto de devoción, de gratitud absoluta, un beso que sellaba un pacto de igualdad. «Perdóname», murmuró contra su piel. «Perdóname por no verte. Perdóname por creer que el dinero podía sustituir al amor. Gracias por salvar a mi hijo. Gracias por salvarme a mí». Mariana sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Sintió cómo el muro de hielo que rodeaba a ese hombre se derretía por completo bajo el calor de su propia humildad. «Señor», dijo ella con la voz quebrada, «Mateo es un ángel, es fácil amarlo, solo necesitaba que su papá lo viera». «Lo veo ahora», aseguró Alejandro, separándose un poco pero sin soltar su mano. «Y te veo a ti. Y te prometo, Mariana, que a partir de esta noche las cosas van a cambiar. Ya no eres la empleada que limpia las sombras. Eres parte de esta familia, si tú quieres serlo». «Yo no sé qué decir», balbuceó ella. «No digas nada todavía. Solo no te vayas. No me dejes solo con esto. Necesito que me enseñes, necesito que me ayudes a ser el padre que él se merece. No puedo hacerlo sin ti». La vulnerabilidad en la petición de Alejandro era total. Estaba poniendo su corazón y el de su hijo en las manos de ella. Mariana lo miró profundamente. Vio el miedo, vio la esperanza y vio al hombre real detrás del traje. Sonrió,
una sonrisa cálida y genuina que iluminó la oscuridad del pasillo. «No me voy a ir, Alejandro», dijo ella usando su nombre de pila por primera vez, eliminando el señor y la barrera que conllevaba. «Aquí estaré». Alejandro sintió que un peso de toneladas se levantaba de sus hombros. Asintió, agradecido. «Buenas noches, Mariana». «Buenas noches, Alejandro». Ella retiró su mano suavemente, dejando una estela de calidez en la palma de él. Se dio la vuelta y caminó hacia su habitación en el área de servicio. Pero su paso era diferente. Ya no caminaba con la cabeza gacha, caminaba con dignidad, sabiendo que era valorada, sabiendo que era esencial. Alejandro se quedó solo en el pasillo, pero la soledad ya no era fría. Miró hacia la puerta de la habitación de Mateo y luego hacia donde se había ido Mariana. Por primera vez en 5 años, la mansión no se sentía como un mausoleo de mármol. Se sentía, extrañamente, como el comienzo de un hogar. 1 año después, la luz del sol de la mañana inundaba la cocina, pero esta vez la escena era radicalmente diferente a aquella mañana gris de hacía 1 año. Ya no había un silencio estéril. El aire vibraba con el sonido de música latina suave, saliendo de un altavoz inteligente y el repiqueteo caótico de utensilios de cocina. El mármol blanco de la isla central, que antes brillaba por su limpieza inmaculada, estaba ahora cubierto por una explosión de harina, cáscaras de huevo y gotas de chocolate. Era un desastre glorioso. Alejandro Valladares estaba en el centro de la tormenta, pero no llevaba un traje azul marino ni un reloj de $50,000. Llevaba unos jeans desgastados, una camiseta blanca sencilla y un delantal que decía «El jefe de la cocina» manchado de masa. Tenía harina en la nariz y una expresión de concentración intensa mientras intentaba batir una mezcla en un bol de metal. «¡Más rápido, papá! ¡Más rápido!», gritó una voz llena de energía. Mateo, ahora con 6 años, estaba sentado en una silla alta adaptada, no en su silla de ruedas. Sus piernas colgaban libremente, balanceándose. Aunque su condición seguía ahí, su postura era mucho más fuerte, su torso erguido. Sus manos sostenían una cuchara de madera y golpeaban la mesa al ritmo de la música. «Estoy dándolo todo, capitán», respondió Alejandro riendo, fingiendo agotamiento dramático. «Este brazo ya no puede más. Necesito refuerzos». «Mariana», llamó Mateo, girando la cabeza con una agilidad que antes era impensable. «Papá se está rindiendo». La puerta del jardín se abrió y entró Mariana. La transformación era sutil pero impactante. Ya no llevaba el uniforme azul ni el delantal de servicio. Vestía un vestido ligero de flores primaverales que realzaba su figura, el cabello suelto cayendo en ondas sobre sus hombros. Llevaba una cesta con fresas frescas que acababa de recoger del pequeño huerto que habían plantado juntos. No parecía una empleada, parecía la reina de ese pequeño reino doméstico. «¿Qué pasa aquí?», preguntó ella con una sonrisa radiante, dejando la cesta sobre la mesa y acercándose a Alejandro. «El gran empresario puede negociar con tiburones financieros, pero no puede con una masa de pastel». Alejandro soltó el batidor y la agarró por la cintura sin importarle manchar su vestido de harina. La trajo hacia sí con una familiaridad y una ternura que hablaban de meses de intimidad construida día a día. «Es que la receta es muy exigente», se defendió él, mirándola a los ojos con devoción. «Y me falta el ingrediente secreto». Mariana arqueó una ceja, divertida. «Ah, sí. ¿Y cuál es?» «Un beso de la experta», dijo él, y sin esperar respuesta, la besó. Fue un beso breve pero cargado de amor, un beso de pareja, de socios, de compañeros de vida. Mateo hizo un sonido de «yu», tapándose los ojos con las manos, pero riéndose por debajo de los dedos. Alejandro y Mariana se separaron riendo. «Muy bien, sálvanos», dijo Alejandro, cediéndole el lugar frente al bol. «Mateo quiere que el pastel quede perfecto.
Hoy vienen los abuelos. Mariana tomó el batidor y con 3 movimientos expertos corrigió la textura de la masa que Alejandro llevaba 10 minutos intentando lograr. «¿Ves, hijo?», dijo Alejandro guiñándole un ojo a Mateo. «Por eso ella es la jefa de verdad. Yo solo soy el asistente». Mateo se rió, y esa risa llenó cada rincón de la cocina, exorcizando para siempre los fantasmas del pasado. «Yo ayudo», dijo el niño, estirando sus manos. Mariana acercó el bol, y juntos, las manos grandes de Alejandro, las manos expertas de Mariana y las manitas valientes de Mateo, vertieron la mezcla en el molde. Mientras metían el pastel en el horno, Alejandro se quedó un momento observando la escena. Miró a Mateo, feliz y seguro. Miró a Mariana, que ahora limpiaba la encimera canturreando, irradiando esa luz que le había devuelto la vida a esa casa. Recordó el hombre que era hace un año, rico pero miserable, poderoso pero impotente ante el dolor. Pensó en la fusión asiática que finalmente no se firmó, y cómo no le importó en absoluto, porque a cambio había ganado algo que no cotizaba en bolsa: tiempo. Había reestructurado su empresa para trabajar menos horas. Había perdido dinero, sí, pero había ganado una vida. Caminó hacia la chimenea de la sala contigua, que ahora estaba visible desde la cocina gracias a una reforma que habían hecho para abrir los espacios. Menos muros, más familia, había sugerido Mariana. Sobre la repisa, donde antes solo había esculturas abstractas frías, ahora había una colección de marcos de fotos. Había fotos de Mateo en el parque, fotos de su primer día de escuela, fotos de picnics en el jardín. Pero en el centro, ocupando el lugar de honor, había una foto nueva. Había sido tomada hacía unos meses, en un viaje a la playa. En ella, Alejandro sostenía a Mateo en brazos frente al mar, ambos riendo a carcajadas con el cabello mojado. Y a su lado, abrazándolos a los dos, estaba Mariana, mirando a Alejandro con un amor que trascendía las barreras sociales y los pasados dolorosos. Alejandro tomó la foto y pasó el dedo por el cristal. «Señor, Alejandro», le llamó Mariana desde la cocina, sacándolo de sus pensamientos. «El horno ya está listo. ¿Vienes a poner el temporizador?» Alejandro dejó la foto en su lugar. Sonrió. Esa palabra, Alejandro, sonaba mejor en los labios de ella que presidente, en los labios de cualquier otra persona. «Voy», respondió. Regresó a la cocina, al calor, al desorden, al amor. Se acercó a su nueva familia, rodeó los hombros de Mariana con un brazo y despeinó el cabello de Mateo con el otro. «¿Saben qué?», dijo Alejandro, mirando el pastel crudo a través del cristal del horno. «Creo que este va a ser el mejor pastel de la historia». «¿Por qué?», preguntó Mateo. «Porque lo hicimos nosotros», respondió Alejandro, besando la cabeza de su hijo. «Porque estamos juntos». La cámara se aleja lentamente, saliendo por el ventanal hacia el jardín soleado, dejando atrás la imagen de los 3 abrazados frente al horno. Mientras la voz en off de Alejandro cierra la historia con una verdad que tardó toda una vida en aprender. «Me pasé la vida construyendo edificios para tocar el cielo, sin saber que el cielo estaba aquí abajo, en una cocina llena de harina, escondido en la sonrisa de un niño y en las manos de una mujer que me enseñó a amar». Fin.